Bueno, profesor, este es mi trabajo sobre las 12 constituciones que existieron en el Perú. Las 12 constituciones proclamadas. Bueno, pues empecemos. Quiero aclarar que este es un material que yo mismo creé en la plataforma Prezi. Bueno, ¿qué es una constitución? Una constitución es un documento muy importante que permite mantener el orden y equilibrio que contribuye al desarrollo de un país. ¿Qué quiere decir eso? Que una constitución es muy importante para el desarrollo de un país, porque ahí dice los derechos y deberes que debe respetar el ciudadano. Bueno, la importancia de una constitución. La importancia de una constitución es que tienes que respetarla para poder tú gozar de tus derechos, pero tienes que ejercer tus deberes para poder gozar los derechos. Bueno, vamos con las 12 constituciones que ha tenido el Perú a lo largo de su historia. Empecemos con la primera constitución, que viene a ser la constitución de 1823. El presidente en ese entonces, José Bernardo Tley. Promulgada el 12 de noviembre de 1823. El autor, por así decirlo, sería el primer Congreso Constituyente del Perú, instalado en 1822, un año antes. Esta constitución tenía 194 artículos, divididos por secciones, y eran 3. La primera sección nos notaba de la nación, el territorio, la religión y ciudadanía. La segunda consta sobre la forma de gobierno y los poderes que lo integraban. La tercera sobre los medios de conservar el gobierno. Bueno, vamos con la segunda constitución que existió en el Perú, que es la constitución de 1826. El presidente en el Perú en ese entonces vendría a ser Andrés Santa Cruz. Promulgada el 9 de diciembre de 1826. El autor fue Simón Bolívar. Lo más resaltante que decir de esta constitución fue que el poder judicial lo obedecía con una Corte Suprema que impuso una presidencia vitalicia y una responsabilidad sobre el poder ejecutivo recaería sobre el presidente vitalicio. En la constitución siguiente, que es la de 1828, promulgada el 18 de abril de 1828 por el presidente José de la Mar. Bueno, el Congreso General Constituyente fue el autor y esta constitución fue derogada el 10 de junio de 1834. La cuarta constitución vendría a ser la constitución de 1834. Estuvo vigente hasta el 22 de agosto de 1839, pero se derogó el 6 de agosto de 1836. Promulgada el 10 de junio de 1834 por el presidente José de Orbegoso. El autor fue la Convención Nacional del Perú de 1833. La quinta constitución vendría a ser la Constitución Política de 1839, promulgada el 10 de noviembre de 1839. Bueno, el presidente en ese entonces era Agustín Gamarra. El autor vendría a ser el Congreso General de Huancayo. Lo más importante que resaltar de esta constitución fue que puso el periodo presidencial sería de 6 años y no un cargo presidencial vitalicio como lo impuso la segunda constitución. Se impuso la pena de muerte, se impulsó el tráfico de esclavos y los municipios quedaron abolidos. En su lugar se crearon los organismos de intendentes de la policía. Bueno, pasemos con la sexta constitución, que viene a ser la constitución de 1856, promulgada el 19 de octubre de 1856,
derogada el 13 de noviembre de 1860. El presidente en ese entonces viene a ser Ramón Castilla. El autor, por así decirlo, vendría a ser la Convención Nacional del Perú. Lo más importante que resaltar de esta constitución es todo equilibrio entre poderes legislativo y ejecutivo. Se establecieron los municipios y las juntas departamentales. Se consideró el sufragio directo de los ciudadanos que supieran leer y escribir. Bueno, pasemos con la siguiente, que es la Constitución de 1860. Promulgada el 13 de noviembre de 1860, derogada el 18 de enero de 1920. Presidente en ese entonces seguía siendo Ramón Castilla. Autor, Congreso Constituyente de 1860. Se consideró de corte moderado. Bueno, pasemos a la siguiente constitución, que es la de 1867. Promulgada el 29 de agosto de 1867. Derogada el 6 de enero de 1868, un año después. El presidente del Perú en ese momento era Mariano Ignacio Prado. El autor de la Constitución vendría a ser el Congreso Constituyente de 1867. Lo más importante que resaltar sobre esta Constitución fue el gobierno peruano se consideraba republicano democrático, ejerciendo los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Se establece la total libertad de la enseñanza primaria, media, superior y fundan las primeras universidades. El Congreso se renovaría cada 2 años por mitades y representando deberes que podrían ser reelectos. Su cargo duraría 5 años. El poder legislativo estaba constituido por una sola cámara. Bueno, pasemos a la siguiente constitución, que es la Constitución de 1920. Bueno, se promulgó el 18 de enero del mismo año. Derogación fue el 9 de abril de 1933. Presidente del Perú, Augusto Leguía. El autor de la Constitución vendría a ser la Asamblea Nacional. Y lo más importante que resaltar sobre esta Constitución vendría a ser su premio a la vicepresidencia de la República y eliminó a los senadores y diputados. Se prohibía el acaparamiento y monopolios en la industria y el comercio. Bueno, la Constitución que sigue es la Constitución de 1933, promulgada el 9 de abril de 1993. Derogada el 28 de julio de 1980, el presidente en ese momento, Luis Miguel Sánchez Cerro. Bueno, el autor vendría a ser el Congreso Constituyente de 1931. Prohibió la reelección presidencial inmediata. Sufragio obligatorio hasta los 60 años. Dispuso la obligatoriedad y gratuidad del nivel primario. Constitución de 1979. Promulgada el 12 de julio de 1979, suspendida el 5 de abril de 1992 por el golpe de Estado. Presidente del Perú, Fernando Belaúnde Terry. El autor, Asamblea Constituyente del 1978. Incluyó 2 sistemas de control: el difuso Poder Judicial, Tribunal de Garantías Constitucionales. Bueno, pasemos con la última constitución y vigente hasta el día de hoy, promulgada el 29 de diciembre de 1993. Constitución vigente hasta la actualidad. El presidente fue Alberto Fujimori. El autor de la Constitución fue el Congreso Constituyente Democrático. Lo más importante a resaltar o que debes saber sobre la Constitución de 1993
fue que seguía con la Constitución de 1979, seguía en vigencia de acuerdo a lo establecido. Fue aprobada mediante el referéndum del 1993, teniendo vigencia el 29 de diciembre de 1993, pese al autogolpe de estado del presidente Alberto Fujimori en 1992. Bueno, pues esas serían las 12 constituciones que hubieron en el Perú.